Yo les voy a hablar de accidentes de trabajo, de la ponderación médico-legal y de la sinistrosis. Al final, vamos a ver qué es la sinistrosis. La doctora en su presentación ya empezó a hablar algo del trabajo, habló de las 8 horas de trabajo, de la protección del trabajador. Yo les voy a hablar de la parte de accidentes de trabajo, de la ley de accidentes de trabajo. Pero primero vamos a empezar por el 1 de mayo, el Día del Trabajador. ¿Ustedes saben por qué es la fecha del 1 de mayo que festejamos el Día del Trabajador? Festejamos una desgracia. Sí, festejamos una desgracia. Una conmemoración, exactamente. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la situación de los trabajadores allá? No solamente en Estados Unidos, sino en el mundo en general, en la 8ª década del siglo XIX. Tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo era muy difícil la situación de los trabajadores. No había horarios de jornadas para el trabajo, no se trabajaba 8 horas, entonces los trabajadores pedían 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para poder estar y disfrutar de la familia. Entonces, por el año antes del 1 de mayo de 1886, que esa es una fecha clave, antes, en el 84, en un congreso se establece o se pide, ahora lo vamos a ver en el siguiente slide, pero antes les voy a contar, pasame en la anterior, Andrés, que así les cuento esta parte que es sorprendente. En Minnesota, una ley imponía una multa de 25 a 100 dólares a cualquier funcionario o empleado de ferrocarril que obligase a un maquinista o fogonero a trabajar más de 18 horas. Salvo caso de urgente necesidad. De 18 horas. Entonces, ¿qué? Los trabajadores pedían 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para estar en casa con sus familias. Ahí vemos cómo era la situación laboral. Ahí está. El 4º Congreso de la Federación de Gremios y Uniones Organizadas, efectuado en el año 1884, aprobó una moción que decía que la duración legal de la jornada del trabajo sería de 8 horas diarias a partir del 1 de mayo de 1886. ¿Y qué pasó con esto? Esto empezó a movilizar a los trabajadores. Los trabajadores ya no podían esperar casi a que esto fuera en el 86, esto fue en el 84. Empezaron a movilizarse y empezaron a aparecer movimientos de los trabajadores, empezaron a haber movimientos sindicales, empezaron a aparecer huelgas. En febrero de 1886 la empresa McCormick de Chicago despidió a 1.400 trabajadores en represalia a una huelga que habían hecho previamente. Habían hecho una huelga, entonces la empresa despidió a 1.400 trabajadores. Finalmente llegamos al 1 de mayo de 1886, se realizó una huelga general, la policía mató a 9 trabajadores y en Louisville, Filadelfia, San Luis, Baltimore, Chicago se produjeron enfrentamientos entre policías y trabajadores. Hubo a los sindicalistas de ese momento un juicio, fueron condenados y fueron muertos en la horca. Chicago fue la ciudad que más sufrió con este tema. La siguiente. Los acontecimientos entonces de Chicago y todo el movimiento trabajador dio origen a que en todas partes del mundo los trabajadores organizados recordaran a los muertos de Chicago, a los mártires de Chicago, y que el 1 de mayo fuera considerado como el Día Internacional de los Trabajadores. Así que ahora ya sabemos por qué festejamos el 1 de mayo. Y ahora nos vamos a vincular con lo que es la medicina del trabajo. Yo soy médica legista, médica del trabajo, y estoy muy vinculada con todo lo que es la parte de medicina laboral. Lo tenía previamente antes de ingresar al cuerpo médico forense y se acrecentó con la vinculación entre lo que pasa con los trabajadores y la justicia. Bueno, vamos a decir qué es la medicina del trabajo.
Es una especialidad de las ciencias médicas que está destinada a prevenir, a diagnosticar, a tratar y a rehabilitar los efectos que el trabajo puede ocasionar en la salud de los trabajadores. Trabajo, por la ley, precisamente hay dos leyes importantes, que son la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Accidentes de Trabajo, la 24.557. Trabajo sería toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Entonces ya ahora nos pusimos de acuerdo en qué es medicina legal laboral y qué es trabajo. ¿Qué pasaba antes con los pleitos? ¿Qué pasaba antes con el trabajo? Antes de la 9688. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si hay médicos peritos acá que hayan hecho, hayan trabajado en el foro laboral. Teníamos en 1915 la ley 9688, que fue reemplazada después por la 24.557. ¿Pero qué pasaba antes de la 9688? No había una ley laboral y entonces los problemas laborales se dirimían en el fuero civil. Y el fuero civil, acá creo que había abogados, y espero no equivocarme, por acá tenía una abogada, hablaba de la obligación de reparar el daño por culpa o negligencia. Pero era complicado esto, porque en realidad, de pronto en un accidente laboral no había culpa o negligencia del empleador. Entonces el obrero, operario, el trabajador estaba en un estado de indefensión, porque no había una ley laboral. Aparece entonces en 1915 y dura hasta 1995 la ley 9688, que dice que todo empleador será responsable de los accidentes que se ocasionen por el hecho y en ocasión del trabajo y in itinere. ¿Saben qué es in itinere? Sí, ¿no? En el trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, siempre y cuando no se desvíe por algún interés particular del trabajador. ¿Y qué tenía esta 9688? Tenía una cosa que fue problemático para la parte judicial, que hablaba de la indiferencia de la concausa. O sea, si había una situación y un accidente, vamos a poner, un empleado se cortaba un dedo en un accidente de trabajo y era un diabético, y entonces a partir de esa lesión cortante se infectaba, hacía una necrosis y terminaba en la amputación del dedo, terminaba con una discapacidad. No importaba lo que tenía previamente, o sea, era diabético. De pronto en un no diabético no pasaba nada, se cortaba, se suturaba, se curaba y quedaba con su dedo. Pero como era diabético se complicaba. La 9688 hablaba de la teoría de la indiferencia a la concausa. La causa era el accidente. Había una concausa preexistente que era que la persona era diabética. Y esa concausa preexistente no se contaba. O sea, que se pagaba ese dedo y no importaba que el paciente hubiera sido diabético. Como en todos los casos, había un montón de juicios de accidentes de trabajo donde, como no se contaban las concausas, se terminaba, por supuesto, pagando la pérdida del dedo del diabético, las varices y los trastornos de miembros inferiores en los pacientes que tenían terreno varicoso, porque había una indiferencia de la concausa y había aumentado sustancialmente el número de juicios de accidentes de trabajo. Llegamos entonces ¿y qué pasaba? También dependía de cómo el trabajador fuera atendido. De pronto hay gente que podía tener buena asistencia médica y podía recuperarse, y otra que no tenía esta posibilidad y se complicaba. De todas maneras el empleador pagaba, porque había una indiferencia a la concausa. Fuera una concausa preexistente como la diabetes, fuera una concausa simultánea o una sobreviviente, de todas maneras se pagaba igual. Llegamos a la ley 24.557, que es nuestra ley de accidentes de trabajo, y habla como accidente de todo acontecimiento súbito y violento. Ya en esta ley aparecen, en la 9688 teníamos baremos. Los baremos son tablas de incapacidades laborales
Entonces ahí se decía, de pronto un brazo vale el 60%, el pulgar vale el 30%. Eran baremos, pero eran pequeños, era cortito, era poco. Cuando nosotros, como peritos de oficio, teníamos que hacer un dictamen, eso nos era insuficiente, así que consultábamos otros baremos, otras tablas, podíamos consultar los baremos franceses, diferentes tablas de incapacidades para fijar la incapacidad de una persona, la incapacidad laboral, porque los baremos no eran exiguos. ¿Y eso qué pasaba? Que como era amplio, alguien podía considerar que una incapacidad era con un número determinado y otro colega con otro número. Entonces no había unidad de criterio. Con la nueva ley de riesgos de trabajo, acá tenemos el contrato de trabajo, la ley de riesgo de trabajo. Con la nueva ley, pasamos a la siguiente, Andrés. Bueno, acá tengo en el medio unas estadísticas. Esta es la estadística del Ministerio de Trabajo de riesgos de trabajo en 2014, números de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en el 2014, 467.789. Bueno, seguimos con la ley de accidentes de trabajo. Entonces, con esta ley aparecen baremos. ¿Y qué nos dice la ley de accidentes de trabajo? Dice que se considera accidente de trabajo a todo, primero que lo define el accidente de trabajo, a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho y en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, o sea, in itinere, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Así que ya la ley nos define lo que es un accidente de trabajo. Accidentes múltiples y variados, en diferentes oficios. Pasamos a la siguiente. Esta ley lo que ha querido es proteger, además de, digamos, establecer que es un accidente de trabajo, proteger, acá tenemos un accidente in itinere, doblemente, es un accidente de trabajo y es un accidente de tránsito. Ha querido proteger para que la persona, el trabajador del damnificado, tenga una cobertura médica, una atención médica. Y también ha querido discriminar todo lo que podría tener esta persona previamente. O sea, discriminar todo lo que puede ser una enfermedad preexistente. Por eso en este artículo habla sobre el hecho violento, súbito, para considerarlo accidente de trabajo. Si no cumple estas condiciones, no es considerado accidente de trabajo. Vemos que muchas veces las ART no cubren, ¿no es cierto?, ciertas situaciones porque no las consideran un accidente de trabajo. Nos pasa con las lumbalgias, cuando no se puede acreditar que la persona hizo un esfuerzo y entonces de pronto es una persona que tiene patología de columna, tiene hernia de disco previa, preexistente, y entonces no se la considera porque no hay un hecho súbito y violento, no se la considera accidente de trabajo. Bueno, por un lado tenemos en la ley los accidentes de trabajo y por el otro lado la ley contempla lo que son las enfermedades profesionales. La enfermedad profesional es la enfermedad que está relacionada causalmente con el trabajo. O sea que tiene que haber una causa directa entre la enfermedad y el trabajo. Ya la concausa la dejamos en la 9688. La causa puede ser una causa laboral o puede ser una causa ambiental, como nos contaba la doctora Vidal. Causas de las personas que están en contacto con sustancias agrotóxicas y que tienen intoxicaciones, pueden desarrollar una enfermedad profesional. Entonces, ¿qué hicieron? Se hizo un listado, se elaboró un listado de enfermedades profesionales que después está sometido a que se revise, porque de pronto, y lo vimos con la doctora Vidal, se pueden ir incorporando sustancias que puedan estar vinculadas con una enfermedad profesional. Entonces se va revisando ese listado y ahí se van moviendo, agregando posibles enfermedades profesionales. Y abajo dice, o las que la comisión médica considere. Sabemos que en la CRT, no sé si todos tienen conocimiento,
hay una comisión médica jurisdiccional y después hay una comisión médica central, que es la que revisa el dictamen de la comisión anterior y evalúa el caso en particular. Así que si esa comisión médica central considera que hay una vinculación, esto es válido porque ya está incluido en la ley. Ahora sí. Bernardino Ramazzini es como digamos, el padre de la medicina del trabajo. Médico italiano, 1633-1714, nacido en Carpi, cerca de Módena, fundador de la medicina del trabajo. Porque, ¿qué hizo Bernardino? Se dedicó a estudiar diferentes trabajos y la vinculación de las patologías con el trabajo que hacían. Y tiene un montón de libros, tiene listados hechos de vinculación entre la observación que él hacía. Así como la doctora nos contó que había una observación y en un lugar decía, oye, qué cantidad de patología, de cáncer, de leucemias. Bueno, él empezó a fijarse que en algunas actividades había intoxicaciones. Entonces hizo un primer estudio profundo de las enfermedades profesionales. Y empezó a promocionar, porque esto es lo importante, medidas de protección para los trabajadores. La doctora también nos decía al final qué pasa con los trabajadores si tienen la protección adecuada, así que es como el pionero, porque estamos hablando de entre el 1600 y el 1700. Es el pionero y el padre de la protección de los trabajadores. Alentó el inicio de la seguridad industrial, que aún hoy cuesta que se cumpla la seguridad industrial, y las leyes de accidente de trabajo, cuesta que se cumpla, y lo terrible es que la gente, los operarios no quieren cumplir con las normas, no quieren protegerse. La vez pasada con una amiga mía que tiene una empresa constructora, tenía problemas porque alguno de los operarios no quería usar el casco. El casco es imprescindible. Cualquier cosa que se caiga una obra va con la vida de él. Y le vinieron a consultar, es una mujer muy, muy expeditiva, y le dijeron así, con ese no hay manera, no se quiere poner el casco. Y mi amiga dijo, échenlo. ¿Pero cómo lo vamos a echar? Échenlo. Porque es una manera de que los demás usen casco. Entonces va a ser un trabajador y cientos que puedo salvar, porque cuando vean que por no cumplir con las normas y no utilizar el casco es despedido, si no es porque tome conciencia de lo que lo tiene que hacer por su salud, lo van a hacer porque no van a querer perder el trabajo. Y así fue. Lo despidieron, y al día siguiente y a partir de los días, todo el mundo tenía el casco puesto. Seguimos. Bueno, dijimos que hay un baremo en esta ley, la 24.557, que es mucho más, yo no se los voy a decir todo, pero que es mucho más largo, mucho más detallado. Acá los doctores así, Santo Tomé me dicen sí, que tiene en cuenta las patologías, trató de tener en cuenta la movilidad de las articulaciones para tratar de ser lo más objetivo posible, lo subjetivo que pueda ser una evaluación médica. ¿La próxima, Andrés? ¿Qué nos piden a nosotros? El juez nos pide que indiquemos el grado de incapacidad que actualmente presenta el actor. A los efectos de determinar si dicha incapacidad deberemos mencionar los distintos baremos. Ahora nosotros no necesitamos poner que fue el baremo de Francia, Ahora nosotros tenemos que atenernos al baremo de la 24.557 para establecer una incapacidad laboral. Igual lo mencionamos, que nuestro fundamento es el baremo de la ley. Y que le mencionemos la real capacidad residual para desenvolverse en la vida que actualmente presenta el actor, y si dicha incapacidad persistirá en el tiempo. O sea, que quieren saber si ese accidente y esa incapacidad que yo le meritúo va a ser parcial, o sea que él se va a recuperar en cuanto, o si va a ser total y no va a poder desarrollar más su actividad laboral. Capacidad laboral. ¿Qué es la capacidad laboral?
es la posibilidad de realizar eficientemente una tarea determinada. Si una persona nunca tuvo accidentes y tiene toda su capacidad íntegra, esa persona tiene un 100% de su capacidad. Esa es su capacidad laboral total. La siguiente. La siguiente. Yo distraída. Incapacidad laboral es la imposibilidad de realizar actos o ejecutar acciones posibles anteriores al accidente. Entonces, si nosotros tenemos una persona que tiene un 100% de capacidad, o sea, que la capacidad total es el 100%. Si esta persona tuvo un accidente, y el accidente la deja con una incapacidad del 20%, su capacidad restante va a ser del 80%. Entonces voy a tener una persona que tiene una disminución de su capacidad. Esto puede ser transitorio, porque después mejore, o puede ser permanente y ya quede con esa incapacidad. ¿Qué pasa con, bueno, la incapacidad laboral puede ser temporaria, como dijimos, el artículo 7, o puede ser permanente. Y también hay otro concepto que se incorpora, que es el de gran invalidez. ¿Qué es gran invalidez? Es aquellas personas que, además de estar con una incapacidad, dependen de otras personas, dependen de terceras personas. Eso es gran invalidez. En los dictámenes, no sé si alguno tuvo oportunidad de ver, en los dictámenes de las comisiones aparece gran invalidez sí o no. Abajo del porcentaje aparece esto. Con respecto a esto le quería decir que si una persona tiene varios accidentes o varias incapacidades, o son por varias patologías, hay una manera de sacar la incapacidad que se llama capacidad restante o fórmula de Baltasar. ¿Alguno le escuchó nombrar la fórmula de Baltasar? ¿Y qué quiere decir esta fórmula de Baltasar? Vamos a poner, yo tengo a la persona con el 100% y tiene una patología A que le da un 20% de incapacidad, una B, que vamos a poner un 30 acá, un 20 acá y un 10% acá. Entonces yo tenía a la persona con el 100%, pero como perdió aquí el 30%, me va a quedar con un 70%, un 70% de capacidad. Si yo lo sumo aritméticamente, le sumo todas las incapacidades, 30, 50, 60%, me daría el 60%. Si yo acá tuviera que la persona tiene de la primera un 50, de la segunda un 40 y de la tercera un 30, 90, 100, 120%. No lo puedo hacer aritméticamente, ¿ya? Nadie puede perder más de lo que tiene. No puedo poner un 120%. No se puede hacer por sumatoria aritmética. Entonces se saca por capacidad restante. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un 70% por la primera, pero a mí ya no me queda para sacar el 20 o el 100%. Me queda el 70%. Yo tengo que sacar el 20% del 70%, que me da un 14%. Y ya después, si yo le quiero sacar el 10%, tampoco voy a tener el 70%, porque tengo el 70% menos el 14%, y a esta incapacidad yo le voy a sacar el 10% que me falta. Y entonces de esta manera, no los quiero aburrir porque de pronto muchos no van a hacer esto, de esta manera yo saco la incapacidad restante. Entonces cuando el juez me dice, ¿cuánto le queda de incapacidad? Le queda lo que me reste, cuando hay múltiples episodios, lo que me queda es la capacidad restante. Que entonces no se puede hacer aritméticamente porque la primera nos podía dar y no era real. Un cambio que hubo con esta ley fue que cuando era en el aspecto civil se determinaba daño pura y exclusivamente, y al entrar en la determinación de la incapacidad laboral es funcional, no es solamente daño. Por ahí la persona tuvo un accidente pero no lo afecta funcionalmente y eso nos lleva a incapacidad. Perfecto lo que nos aclara el doctor. De pronto puede tener una incapacidad y puede tener un daño, no hay una incapacidad funcional y esto no se traduce en que la persona quede con una incapacidad.
La incapacidad laboral temporaria es cuando el daño sufrido por el trabajador impide temporariamente la realización de tareas habituales. La permanente es cuando esto se prolonga a través del tiempo, que puede ser total cuando es del 66% o mayor al 66%. Las jubilaciones son para ser jubilado por incapacidad, estamos hablando de laboral, pero para ser jubilado por incapacidad, la persona tiene que tener una incapacidad mayor del 66%. La siguiente. La gran invalidez es lo que nosotros hablábamos antes, que es la necesidad de asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. Entonces tenemos la temporaria o permanente, la parcial o total o gran invalidez y la provisoria o definitiva, porque el juez también nos pregunta si esto es definitivo, o sea, si esto no se va a modificar. ¿Cuándo finaliza una incapacidad temporaria? Con la declaración de la incapacidad laboral permanente. Ya no es más temporaria, ya es permanente, con el alta médica, transcurrido un año desde la primera manifestación invalidante o con la muerte del damnificado. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Tenía una persona un accidente y resulta que no estaba de alta pasado el año. Entonces había que poner un término jurídico. ¿Hasta cuándo lo consideramos? No puede ser una persona que esté 2, 3, 4 años hasta esperar que, digamos, se dé de alta o que se consolide la incapacidad. Entonces se puso lo que se llama una consolidación jurídica. Si la persona antes del año no fue dada de alta o no quedó ya establecido su incapacidad, entonces al año lo que esa persona tenga se considera como incapacidad. Entonces, la consolidación médica se da por el alta o cuando ya terminó el tratamiento y ya está médicamente consolidado. Y la incapacidad jurídica se produce al transcurrir un año en la producción del accidente o desde el momento en que el trabajador tomó conocimiento del daño. Si tiene el alta, el cuadrito, no tiene el alta, pasó el año, no, una incapacidad transitoria. Pasó el año, una incapacidad permanente. Si tiene el alta, sí, es una incapacidad permanente. Está repetida. La siguiente. Ya sea porque tiene el alta o porque transcurrió el año, tengo que fijar la incapacidad, el tipo y determinar el grado, que el grado lo tomo de los baremos y de la evaluación que yo hago. ¿Cómo evalúo a una persona funcionalmente? Bueno, si es una articulación, veré la movilidad que tiene, el rango de movilidad del brazo, de la mano, del dedo, que está medido en grados, y en estos baremos está establecido qué porcentaje le corresponde de acuerdo a la incapacidad. Yo recuerdo que cuando yo trabajé muchos años, 13 años en una compañía de seguros, lo que era la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Teníamos asegurados en ese momento a la gente de Murchison, que eran estibadores. ¿Qué nos pasaba con esta gente? Era la época de la 96-88. Esta gente sabía que lo que más les valía, gente de trabajo, ¿no? Gente portuaria, lo que más les valía era su pulgar, porque sabían que valía mucho, no sabían cuánto, valía el 30%, porque, a ver, el brazo vale por la mano y la mano vale por el pulgar, porque si no tengo el pulgar no tengo pinza. Así que ellos lo que sabían es que valía mucho y que si tenían un accidente más vale fuera en el pulgar, y si no lo tenían lo provocaban. Tenían un enfermero que les infiltraba, les martillaba y les fracturaba el pulgar, y los tenían con el pulgar rígido. No existían por supuesto las CRT, sabía que por eso pagaban mucho. Por supuesto que no se daban cuenta que una persona sin instrucción y dependiendo de su cuerpo y de su mano para trabajar y de su pulgar para hacer trabajar su mano, ese valor era exiguo, porque después iba a quedar con una rigidez y una incapacidad que no iba a poder sostener a su familia. Pero ¿qué era lo que hacían? Bueno, se fracturaban el dedo, no rehabilitaban para que les quedara rígido
y cobrar más. No sé si vos, cobrar más indemnización. Como en realidad, y esto es un cuento, la ley 9688 no habilitaba prestaciones médicas, sino que se hacían entender por la obra social o por quien fuere. Si no iban a kinesio, yo tenía una amiga que trabajaba en una compañía de seguros, entonces lo citaba, porque estaban asegurados en la caja, pero ella trabajaba para la empresa, lo citaba y les movía el pulgar. Lo citaba para obligarlos a rehabilitarse, porque si esta gente no se da cuenta que si le queda el pulgar duro, después no va a poder trabajar. Pero como no había esto, ahora esto no va a suceder, porque en realidad como tienen que rehabilitarse, y porque la RT los controla, y porque tienen kinesio, van a rehabilitar el pulgar. Era un cuentito aparte. Bueno, las incapacidades entonces las meritamos porque vemos el rango de incapacidad que tiene, el pulgar, los dedos, la mano, el brazo. Esta era la guía de baremos, está medio puesta yo la puse en diferente lugar, que usábamos nosotros cuando no teníamos el baremo del RT, la de Europea, la de Canadá, Costa Rica, México, bueno, eso utilizábamos nosotros cuando no teníamos el baremo. Entonces, acá les puse la tabla, el decreto 659 del 96 crea la tabla de evaluación de incapacidades laborales de las que le hablé, y que debe aplicarse siempre en todos los casos de accidentes profesionales o de enfermedades, de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales. ¿Cómo está preparado el baremo? Por capítulos: piel, osteoarticular, cabeza y rostro, ojo, sistema respiratorio, la siguiente, cardiovascular, digestivo y pared abdominal, sistema nefrourológico, que incluye genital masculino y femenino, hematopoyético, neurología y psiquiatría. En el osteoarticular es como el más usado, ¿no? Porque en realidad en los accidentes, las limitaciones funcionales, el osteoarticular es el más usado. Entonces está considerado por segmentos: la columna la vertebral cervical, dorsolumbar, se establece, a ver, cuánto tiene de flexión, de columna, cuánto está limitada la extensión, las inclinaciones, las rotaciones, y de acuerdo a la cantidad de grados de limitación vamos a sacar el porcentaje que tiene. La caja torácica, miembro superior, lo mismo, por ejemplo, la elevación del miembro superior o la movilidad del miembro inferior, y vamos a sacar con eso el porcentaje. ¿Y cómo sabemos nosotros, cómo medimos nosotros la limitación funcional que tiene esa persona? Ah, ahí me pasé. ¿No está la imagen del goniómetro ahí o la tengo? No sé qué pasó. Bueno, lo medimos con un aparato, que me pareció que lo tenía, que se llama goniómetro, que mide los ángulos. No importa, después cuando aparezca se los muestro, debe estar pasada. Bueno, ¿qué pasa con la evaluación de las incapacidades? Dice, para la evaluación se tendrá en cuenta las secuelas anatomofuncionales, que es lo que hablamos recién. Para el diagnóstico de las secuelas se empleará fundamentalmente la clínica, y en caso de sospecha de simulación se requerirá exámenes de apoyo tales como placas radiográficas, electromiograma, tomografía, resonancia magnética, potenciales evocados o lo que fuera necesario. ¿Qué es esto de la simulación? La persona, también pasaba en el aspecto civil con los accidentes de tránsito, siendo uno perito, puede simular que tiene una limitación y en realidad no la tiene. Al margen de uno pedirle los estudios, pues dice, no, yo no siento la mano, no lo puedo mover, le pedimos un electromiograma, le pedimos una placa para ver cómo está. Al margen, los médicos tenemos algunos recursos como para ver si están simulando. Recursos tales como ver cómo ingresa, o las médicas, se nos cae una lapicera, si yo tengo una lumbalgia no puedo ni sentarme ni me puedo desvestir, y de pronto se nos cae algo y el caballero nos levanta. O sea, hay muchas cosas que uno va aprendiendo con respecto a la simulación.
no se puede, no puede dar más de la cintura, no se puede ni agachar, uno lo acuesta en la camilla y lo sienta en la camilla sin que baje las piernas y tiene un perfecto ángulo de 90 grados. O sea que lo que nos decían no era cierto. O sea que además de pedir estudios, que nosotros tenemos que hacerlo de manera objetiva, aprendimos, ¿no?, ciertos recursos para poner en evidencia cuando nos quieren simular una patología. Los rasgos que definen la simulación son: hay una voluntariedad consciente de fraude, hay una limitación de trastornos patológicos o de una imitación de los síntomas, hay una finalidad utilitaria, un beneficio o provecho inmediato para el simulador, porque no solamente a veces es cuestiones de columna o de movilidad, sino que a veces es otro tipo de sintomatología, y uno con el interrogatorio se puede dar cuenta si es cierto o no los síntomas que nos cuentan. ¿Qué es la metasimulación? Está caracterizada porque una vez desaparecida la sintomatología o que lo limitó y está curada, sigue en el tiempo. Está caracterizada por la descripción de síntomas ya desaparecidos de una patología ya curada. Tuvo una lumbalgia aguda, se curó, tiene buena movilidad y sigue diciendo: yo no me puedo ni mover. Metasimulación. Sobresimulación es la exageración de los síntomas subjetivos que pudieran subsistir. Hay que ser consciente de esto porque muchas veces los peritos podemos incurrir en un error o en el engaño. Entonces, sobre todo siendo peritos de oficio, peritos oficiales, tenemos que estar muy atentos al tema de la simulación o la metasimulación, porque nosotros tenemos que hacer una evaluación cierta. Para eso nos mandan al paciente. Entonces tenemos que estar atentos en descubrir este tipo de cosas. Por supuesto, porque la persona que nos viene a ver ya viene pensando que quiere un resarcimiento económico. Y si no lo piensa ella, por ahí algún letrado le ayuda a decir usted, no usted, pero algún otro, por supuesto, porque en realidad buscar un beneficio económico, si está peor, se le va a dar más incapacidad, y si se le da más incapacidad, se le va a pagar más, y bueno, así son las cosas. Acá me aparece el goniómetro. Bueno, les decía que la limitación funcional, ¿cómo la medimos? La medimos porque vemos los ángulos, y los ángulos se miden con un aparatito que se llama goniómetro, que es este aparatito. Este lindo aparatito que nos ayuda a medir los ángulos, y con esta medición de los ángulos me voy después al baremo, como una tablita matemática. Entonces yo voy a ver qué limitación funcional tiene esa persona de su dedito, de su bracito. Doctora, 5 minutos. Bueno, pero tardamos en encontrar el goniómetro. Bueno, en el caso entonces del miembro hábil superior, se le asigna una incapacidad mayor, porque ser el miembro hábil, puede ser el miembro hábil, diestro zurdo, un 5% más. La siguiente. Bueno, en el caso que haya más segmentos involucrados, la fórmula es distinta. La siguiente. Bueno, la fórmula de Baltasar ya se las conté, así que no voy a perder los pocos minutos que me da el doctor con esto de la fórmula de Baltasar de nuevo. Y bueno, hay unos factores de ponderación que aparecen en la ley, que es la dificultad para hacer las tareas. Si no tiene leve, intermedia o alta, entonces nosotros podemos ponderar, porque además de ese número frío tenemos que ver qué hace, tenemos que ver la tarea. Yo mi profesor de medicina legal, el doctor Ryu, de hace muchos años de la cátedra legal, decía: no es lo mismo que se fracture el dedo anular de la mano izquierda, un changarín de 20, que lo haga un violinista de 40 o de 50. La siguiente. Si amerita o no recalificación, o sea, si no puede hacer esa tarea y se le puede dar otra. La siguiente. La edad del damnificado cuenta también, y se le asigna también un porcentaje por la edad. La siguiente. Sinistrosis. Ya estoy terminando, doctor.
Es el síndrome psíquico que se observa en algunos sujetos que han sido víctimas de accidentes, catástrofes de guerras o cualquier experiencia altamente traumática, y el sujeto que sufre la sinistrosis se considera como incapaz de hacer cualquier trabajo. La cuestión es que él está convencido, no entra acá a la simulación, él está convencido que está incapacitado de hacer cualquier tipo de trabajo. De todas maneras, siempre aparece la posibilidad, digamos, la motivación de un beneficio económico. La siguiente. Es un reclamo con obstinación, una hipocondría querulante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer no con lo de la sinistrosis? ¿Qué podemos hacer en general con todo esto de la cuestión de los accidentes de trabajo y lo laboral? Es para que pensemos que todos intervenimos en esto. Cada uno desde su lugar verá de qué manera puede ayudar, haciendo una buena evaluación, los que tienen a cargo personal, que la gente se proteja, y a ver si podemos disminuir la siniestralidad. Muchas gracias.